Buenas. Paisajes y figuras de la ironía en Amestoy. Bueno, cabría decir que toda la obra pictórica de Amestoy, como sus cajas también, o su obra gráfica, está recorrida por una tensión irónica. Diríase que la ironía se manifiesta de múltiples maneras en toda su trayectoria, en toda su obra. Por lo tanto, me voy a referir sobre todo a cómo esta figura del desvío del pensamiento y del lenguaje recorre las diferentes obras de Vicente Amestoy, y me place mucho además porque tuve el privilegio y la suerte de conocerlo, de algún modo disfrutar de su amistad y sus diálogos, y es ciertamente un artista silencioso, un artista que es una isla entre artistas, maldito, ajeno a carreras artísticas o estilísticas. Una isla entre artistas como lo definió el crítico José Luis Merino, y sí, yo que creo que es un artista muy apreciado por el conjunto de los artistas, pero que merece, y esta exposición que está ahora presentándose en el museo, merece la pena ser revisado de una manera amplia y compleja. ¿Por qué decía que la ironía recorre toda su obra, todo su trabajo? Primero, porque como figura abierta a un sentido otro, a una semiosis, digamos, abierta, pone en juego todo el hacer irónico la capacidad de poner en cuestión lo que se representa. Es decir, la ironía es una figura que produce duda, produce reflexión. Y el caso de Amestoy, bien desde sus juegos de transfiguración entre lo humano y lo vegetal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo visible y lo no visible, en fin, todo su trabajo poético visual está, tramado de esa tensión irónica que permite, por un lado, perturbar la representación naturalista, la mímesis realista también, porque permite que su atención al paisaje, algo que siempre le interesó y también a la gente, se manifiesta con esa tensión. Por un lado, una precisión minuciosa en el detalle, en la representación de lo herbáceo, de lo vegetal, de lo natural, pero por otro lado una composición dislocada que abre una composición de múltiples significados. Por lo tanto, es un simbolista que engarza con todas las tradiciones anteriores simbolistas, pero es un falso naturalista en la medida que introduce elementos de perturbación, elementos de extrañamiento del sentido, elementos narrativos que permiten nuevas figuras de lo pensable y de lo experimentable y de lo imaginable. De algún modo, en la obra de Vicente Amestoy, que ya desde su primera exposición individual, con apenas 21 años, en la Galería Barandiarán, en el año 1967, tendríamos que recordar que un año antes se había presentado el Grupo Gaur en esa galería, en San Sebastián. Oteiza, Basterrechea, Chillida, Valerdi, Amable Arias, Sistiaga, Mendiburu, etc., Zumeta, se habían presentado, y un año poco después se presenta un joven Amestoy que él define en su folleto o en su tarjetón que pone que él estaba interesado en producir un círculo simbólico. De hecho, esta obra, estos dibujos aguados, juguetes, otra serie de objetos que él presentó, él ya aquí hablaba de que él estaba interesado en producir un círculo de símbolos. En realidad, toda su obra produce círculos simbólicos, narraciones simbólicas que permiten, ya he dicho antes, inventar, imaginar otra experiencia del mundo y lo visible, pero también de lo imaginable. Por eso mismo, porque produce una capacidad de dudar sobre lo que vemos, una capacidad de inventar lo nuevo, recopilando, a veces apropiándose de fragmentos, elementos del mundo real, del mundo natural, pero producen formas nuevas que son también fuente de nuevos sentidos, de nuevos deseos y de nuevos afectos. Tiene que ver con eso también porque esa ironía que está presente en sus obras declina en predicados, en sentidos diversos, plurales, a veces bajo la forma irónica, cómica, a veces bajo la parodia, a ojos bajo entradas a un cierto sublime, a un cierto enigma donde lo bello y lo no bello, donde
el dolor y el placer se mezclan sin distinción. Es decir, todo ello podemos decir que genera en su poética visual un desbordamiento de las prescripciones del realismo y de la figuración que ha hecho de la mímesis su principio ley para la presentación pictórica, preservando formas reconocibles detenidas en el devenir de un complejo flujo temporal. El realismo de Amestoy, diríase entonces, que establece una tensión irónica entre las formas reconocibles de ese mundo material y las que están representadas como entes fantasmagóricos o espectrales. En determinadas obras, por ejemplo en Parque Natural, del año 76, aquí encontramos de nuevo estos elementos extraños, polimorfos, de resonancia fálica, algunos de ellos, pero que dan cuenta de una naturaleza metamórfica que incorpora a la vez elementos geométricos que perturban esa idea de paisaje natural. De algún modo, ya el propio título expresa esa paradoja, esa contradicción, pero esto es algo muy común en el caso de Vicente Amestoy. El juego de plantear transformaciones, mutaciones, elogios de ese devenir metamórfico, como este manuscrito autobiográfico donde la escritura, una escritura abstracta, una forma de escritura a pluma, va componiendo, va transformándose o mutándose en un paisaje que se ve en la última forma. Si de algún modo que ironía y metamorfosis, ironía y sentido reflexivo está siempre recorriendo sus obras. Hay, por lo tanto, un juego intertextual entre referentes distintos, pero hay un juego donde la representación provoca dudas nuevas y provoca sentidos nuevos. Por ejemplo, en esta obra de 1968, poco tiempo de haber presentado en el 67 su primera exposición, ella aparece transfigurado en el paisaje, un autorretrato, sentado con una silla de cineasta, donde está observando el paisaje y donde el perímetro que tenía su cuerpo y su cabeza deja transfigurar, deja una transparencia para ver el paisaje, y unas nubes, paisaje de nubes o montañas al fondo, componen también la escena dentro de su representación pictórica. Es decir, que hay un autorretrato que es esa identidad, él decía, que le motivaba a la hora de pintar la experiencia del paisaje y las personas, que eran sus motivos principales. Bueno, aquí él está integrado en ese paisaje, en esa forma que transfigura, ya digo, su presencia de testigo de algo, de un visible por recomponer, pero también de un visible por ver con otros ojos. Es decir, este juego, esa distancia entre el autor representado y el paisaje que representa está muy presente desde el inicio de su trabajo. Esta es del año 1968. La ironía, dice Per Ballard en un texto del año 1994, es portadora de una visión del mundo en la que manda la paradoja y el cuestionamiento constante de todas las manifestaciones de la realidad. Pues esto cabría definirlo como una representación del trabajo de Amestoy. La presentación de paradojas visuales, de paradojas de sentido, de juegos de lenguaje, que tienen siempre esta clave irónica. También en este autorretrato, más de perfil, de nuevo, mirando un paisaje, perfilado, sobre un espejo, y de algún modo está él puesto en abismo, mirando ese paisaje, pero a la vez puede el espectador reflejarse en parte en la zona vacía de este espejo. Es decir, de nuevo la idea de la duplicación, del cierto doble que se representa en el cuadro, de la escena del cuadro que integra otro cuadro, pero también esa idea de que el trabajo creativo, el trabajo del artista es transparente y a la vez invisible. Y con esa tensión nos iremos moviendo. De nuevo en esta escena hay personajes que se vuelven transparentes o opacos, y por lo tanto está este juego de integración en ese paisaje donde figura y entorno y contorno son indistinguibles, son indiscernibles, están integrados en el mismo juego. Esta obra es del año 71. Ya veis que los primeros años, del 67, sobre todo al 93, está jugando ya con esta dimensión de transfiguración que responde también a un anhelo melancólico. Es decir, aquello que querríamos expresar, que querríamos representar, pero no toma una forma cabal, una forma adecuada, y queda como enigma, como ocultación, como invisibilidad, es decir, como juego de máscaras, como veremos más adelante en otras obras, y que permite
establecer este juego de mirada que nos mira, mirada que se refleja, mirada que se integra en el propio motivo del paisaje de la obra. Está la representación herbácea, las ramas, muy bien detallada, pero están las figuras o bien delineadas o solamente reflejadas por el rostro, que es justamente la parte del cuerpo que más enigmas ha condensado, como se sabe, en el género clásico del retrato. El rostro es lo principal para definir esa identidad que se transforma, que muta, que cambia, pero que intenta fijar en una idea, en una representación para siempre. Es decir, de nuevo, una tensión melancólica. Veremos luego también, más adelante me entendré, cómo la ironía toma una forma paródica y satírica, como fue en el caso de algunas obras de la segunda mitad de los años 70, y en la experiencia de la revista Euskadi Shoes, que él fue un poco el diseñador gráfico y el que definió la imagen visual de esa revista, en el año 79, a través de 7 números. Ya otro de los componentes de Euskadi Shoes, Rafael Castellano, lo definió muy bien a qué fue aquella tentativa irónica y paródica. Dice, Euskadi Shoes peleó por su idiosincrasia heteróclita y porque Euskal Herria se volviese a sonreír de su sombra. Es decir, esa crítica a ese militarismo que todavía quedaba bajo la sombra de la experiencia de ETA, esa imposibilidad de irse a nuestros propios mitos, de nuestras propias sublimaciones y mistificaciones, impidió que la experiencia transgresora de Euskadi Shoes permaneciera más tiempo, 7 números durante el año 79. Por lo tanto, diríamos que ese hacer irónico lo que pone en juego es una distancia crítica respecto de nuestros profundos compromisos y deseos. Pero ahí está como forma visual, como transfiguración, como camuflaje, como mutación y metamorfosis entre géneros, naturaleza humano, etcétera, etcétera. Tuvo Amestoy, como todos los artistas, intereses por algunas corrientes, por algunas formas de representación del paisaje, la figura humana, y en concreto tuvo mucho interés por el naturalismo y el simbolismo inglés de la segunda mitad del siglo XIX, representado sobre todo, identificado con el romanticismo tardío de Jan Ruskin y con la experiencia de los rafaelitas, artistas que de algún modo combinaban una serie de posiciones estilísticas, de elecciones formales que se reconocían, por ejemplo, en una singular atención por la figura humana, el gusto esmerado por la perfección técnica, cierta voluntad narrativa de acentos sonóricos en sus enfoques pictóricos, una composición de énfasis escénico y narrativo, y a veces de carácter surrealista, y una resonancia ética en sus postulados estéticos más alejados del formalismo. De modo que cabría también identificar estos predicados o estos rasgos a la propia pintura de Amestoy. No es extraño, por tanto, que él estuviera interesado por estos artistas y luego también por la fascinación que le produjo Richard Dabb, 1817-1886. Aquí hay un autorretrato de él que tiene un cierto aire a Amestoy, por cierto, frontal, pelirrojo, en la expresión. A mí me recuerda a algunos autorretratos que tiene de la primera época. Pero digo que Richard Dabb, que estuvo confinado en un hospital psiquiátrico donde pintó la mayoría de sus obras, debido a que mató, tras un brote, en fin, esquizoide, mató a su padre en el 1843 porque tenía delirios psicópatas, tenía alucinaciones, pero produjo una singular obra pictórica llena de oscuros significados y de alusiones a las obras de Shakespeare también. Bueno, pues este pintor, fue descubierto en la Tate Gallery por Vicente Amestoy, con esta obra, que es su obra más conocida, de Fairies Fellers Masterstroke, de 1855 y 1864, realizada en pleno confinamiento psiquiátrico, donde las imágenes fantásticas y minuciosas de este pintor simbolista interesaron mucho a Amestoy. No digamos ya luego que apenas se divisa como hay un personaje con una especie de hacha que va a producir un acto, se supone que cruento, violento, y que va a permitir una cierta liberación de la comunidad. Pero lo que producía aquí son escenas donde las ramas, el enramaje,
donde los saltos de escala que hay en las figuras y en el reconocimiento de la naturaleza, permite romper lo que es la convención de la representación naturalista o realista. Bueno, pues esta figura tan perturbadora y tan extraña, con esos juegos de paisaje y de figura, estarán muy presentes también en el hacer pictórico de Vicente Amestoy. Pero podemos explorar y podríamos decir que ya desde el año 70, 71, desmonta y perturba y de algún modo desborda lo que podemos llamar la representación naturalista. Aquí encontramos en esta obra del 72, sin título, un paisaje en el que un cuadrado blanco, un elemento ahí convencional de decir, esto no es lo que parece, esto no es el paisaje, nunca veremos un paisaje así, y la aplicación de ese cuadrado está también la lógica de los dobles, blanco, vacío, y luego el paisaje ahí en el inferior, permite desbordar la representación naturalista y realista. Es decir, algo que parece que es, viene a representar algo que no sabemos del todo qué es. Lo que le interesa es este juego, esta tensión entre enigma y reconocimiento, entre sentido y sin sentido, que permite su trabajo. En otra obra del 73, también están ese paisaje desdoblado e invertido, unido por una especie de columnas, figuras geométricas blancas, que desde luego lo que permite, que recuerda también alguna obra de Magritte, pero que lo viene a decir lo mismo, no es lo que parece, hay un detalle en la composición del paisaje en sí mismo, pero hay un desbordamiento por la composición de elementos que le son extraños y son raros. Y ya enseguida empezará a mostrar figuras polimorfas, extrañas, perturbadoras, fálicas de algún modo, que introducen el paisaje y que va a aparecer más evidentemente la idea de la metamorfosis y la mutación. Formas naturales vegetales que parecen devenir en formas semihumanas, en monstruosas, no sabemos muy bien lo que pasa, pero que está en juego esa idea de transformación, de camuflaje, de figuras enmascaradas o transmutadas en este juego humano vegetal, y que a él le interesó a partir de un carnaval suizo donde aparecían, que eso aparece en el catálogo de Carne y Clorofila, bueno, en la exposición Carne y Clorofila del año 90 en Artelecu, pero que en esa exposición ya reflejará en la parte más documental su interés por esas manifestaciones antropológicas, etnográficas, lúdicas y extrañas del carnaval, de un carnaval, un cantón suizo, que él ya va a incorporar como figuras propias, como figuras que de algún modo va a recorrer la obra principal de los años 70, que es de algún modo una dimensión nueva, surrealizante, no al modo del surrealismo más convencional, más reconocido, sino que produce hallazgos visuales, aperturas a lo maléfico, a lo caótico, que tienen que ver con compulsiones psíquicas, compulsiones imaginarias, pero para producir lo monstruoso que está en trance de hacerse o animal, vegetal o prehumano, que configura una extrañeza, un estado en el mundo. Sabemos que lo monstruoso puede producir encanto o perturbación. Pues esa ambigüedad, esa tensión están en estas figuras, en estas representaciones. Hay algo de apertura a lo imaginario, al sueño inconsciente. Aquí, de nuevo, en esta obra del año 75, aparecen también figuras filiformes, que parecen resonancias de nuevo fálicas, pero está esta especie de espantapájaros que recuerda también esa memoria del carnaval suizo, de espantapájaros donde ya la tensión del humano aparece con mayor intensidad. Ya esto, de nuevo aparece la idea del doble, la figura, pero lo terrible, lo trágico que acontece en nuestra imaginación, expresado en este caso como una secuencia insólita, extraña, siniestra en la propia naturaleza. Diríamos, por lo tanto, que Amestoy provoca una especie de surrealismo ad libitum, es decir, acomoda sus propias necesidades creativas, imaginarias,
una serie de figuras que le permite a él introducir en ese paisaje amable, reconocido, encantador, elementos deformes, elementos monstruosos, polimorfos, que hablan de esa extrañeza, que hablan de ese caos que la naturaleza también guarda, pero que también nuestra psique, como naturaleza caótica, está permanentemente recordándolo, que hay un flujo incesante de caos, de caos y orden, y que Amestoy parece detener en una escena y nos invita a pensar en esa posibilidad de lo maléfico, de lo caótico, de las pulsiones psíquicas, y que lo real puede manifestarse también bajo muchas formas, bellas o grotescas, lúdicas o tenebrosas. Habría que recordar que en el contexto de la primera mitad de los años 70, Amestoy representa, entre los pintores de su generación, recordemos a Llanos, a Marta Cárdenas, a Carlos Sanz, Zurriarain, a Pepe Nagel, podemos recordar, como ya lo dijo también, lo escribió Maya Guiriano, que en su forma de pintar podría ser más realista, el que con mayor atención incorpora esos detalles de lo real que reconocemos, pero al mismo tiempo lo que representa es lo más irreal, es lo más extraño y lo más inquietante. Por lo tanto, esa tensión entre amable real y amable y inquietante irreal le produce un juego singular, sin parangón, y en ese sentido su figuración dentro del campo de la figuración excéntrica pues permite un reconocimiento rápido de su capacidad de hacer, de inventar, de imaginar. Hay algo también de atención a ese mundo animal caótico que en un texto de 1967 Foucault hablará que fascina al ser humano por su desorden, por su furor, por su riqueza en monstruosas imposibilidades y por tanto revelan rabia oscura, locura infecunda que habita en el corazón de los seres humanos. Es decir, de algún modo Amestoy pone en forma y en cultura esta tensión caótica de la psique, del hacer imaginario, que es capaz de crear y destruir formas, capaz de inventar lo nuevo, reconociendo contextos reales entrevistos. Y siempre con una atención al verde, el verde que está en todos sus juegos cromáticos de matices, muy presente en todo el hacer de Amestoy. El verde llega como un regalo en la pintura de Amestoy. Y esas gamas que recrean recuerdan un poco unos versos de John Berger, un autor que conocimos aquí justamente en el museo en 2001 y que estuvo a punto de poder escribir un texto para Vicente. Decía Berger que el verde llena los dos pechos de la tierra, día y noche. Los árboles del bosque amamantan verdor. De todos los colores, el verde es el último. Bueno, el caso Amestoy es el último y es el primero. Y en esa gama infinita de verdes y de matices, él va produciendo, como regalos cromáticos, delectables y misteriosos, una composición realmente sui generis y singular. Bueno, esta obra también del 75, que parece como una ascensión herética y vegetal, también la tensión de lo humano y lo vegetal está ahí sin resolver, con esa especie de esfera también vegetal que se eleva sobre un paisaje incontaminado, salvo la incorporación de una especie de fábrica de cemento, es decir, que representa la introducción del desarrollo urbano, industrial, en ese contexto natural, algo que fue siempre muy sensible para atender. Pero que esta ascensión enigmática, esta especie de gravitación de esta figura, también extraña, plantea de nuevo este juego de tensiones entre lo reconocible y lo extraño. Querría destacar otro elemento donde la tensión irónica se revela de un modo muy certero y muy profundo. Es el interés que presenta Amestoy en la representación de los dobles, en la presentación de lo andrógino, en la indistinción de los géneros, y siendo estas dos obras, estas acuarelas del año 81, Adán, Eva, Eva, Adán, que si no recuerdo mal creo que son las primeras representaciones de lo andrógino en el arte vasco, decía que aquí también la ironía se expresa en esa tensión, que es una tensión melancólica de nuevo, donde la identidad soñada, la identidad de que todos los seres humanos puedan alcanzar sus máximas posibilidades, por lo tanto esa transgredir, traspasar géneros, está representando estas figuras andróginas, pero también donde lo vegetal se presentaron en carne y clorofila y lo humano
terminan produciendo formas mixtas, también enmascaradas, en este caso de Eva Adán. Decía que lo interesante es que la figura de los dobles, hay otra figura andrógina, otros dibujos que realizó Palabra Panchar, una representación teatral, donde también recuperaba ese mito del andrógino, que luego comentaré un poco más en detalle. Pero decía que estos juegos de desdoblamiento que estaban en los paisajes primeros, donde los paisajes se duplicaban, o se arriba abajo, o se invertían, o está también en las pinturas que he dicho antes de los años 70 primeros, donde se duplican paisajes, donde los dobles complementarios serían estas figuras imaginarias andróginas que permiten pensar esa idea del doble como ensoñación, como deseo, como anhelo, en una figura que contempla todo lo humano, todas las posibilidades del humano en una misma figura. Pero sabemos que la figura del doble ha estado vinculada en determinadas tradiciones populares nórdicas o germánicas con un augurio de la muerte. Será en la literatura el romanticismo, y eso lo sabemos bien, el romanticismo inglés, cuando se asocia con la dimensión enigmática y oscura del ser humano. Los personajes de Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde serán los casos más célebres de esas ironías del doble. Por lo tanto, son figuras, objetos y motivos diversos que aparecen en pinturas con una lógica del desdoblamiento. A veces son los paisajes, a veces son las figuras que se hermanan con un doble fantasmal, como en el caso del retrato de José Ayllón, el crítico José Ayllón, del año 76, que lo presentó en Madrid, o a veces en pintalabios que parecen un cohete espacial a punto de partir, que se reproducen como fondo este retrato de Virginia Montenegro, su pareja, o en estas figuras de cabeza sobre nubes, también está la figura del doble, es decir, que es algo muy presente bajo múltiples formas, esta idea de la representación del doble complementario, el doble que permite este juego fantasmal, este juego donde, digamos, lo conocido deviene también en extrañeza y en inquietud. Pero también estarían en estos ojos, en estas hojas, porque también la figura del ojo está muy presente en el contexto natural, el contexto de objetos, en el contexto de paisajes, también con esa presencia del observador que nos mira, que nos juzga, que nos controla, pero también es la mirada del pintor que quiere escrutar todo lo que acontece y todo lo visible. Aquí encontramos también algún otro elemento más común en él, que son estas formas carnosas, está la idea de la meta, muy presente en él, están las recreaciones de la manita muscaria, está también la cabellera de su hija, pero lo que decía era esta forma de ventana al mundo, que ya desde Alberti sabemos que la pintura da cuenta en su límite una perspectiva, una entrada al mundo de eso visible que puede ser representado y conocido, pero también como un teatro de representación, como un teatro de narraciones diversas. Podríamos entrar en otro elemento que junto con los dobles está muy presente en él, que es este juego de retratos o autorretratos donde algunas figuras reproducen las gafas el paisaje, reflejan o se convierte en una suerte de acéfalos extraños con esta especie de elementos vegetales en su cabeza, como un retrato familiar del año 76-75, pero también con este desdoblamiento entre el día y la noche. En esta parte encontramos una representación nocturna frente a la representación del conjunto del cuadro que es diurna, o encontramos este juego de transparencias, de transfiguraciones, de paisaje de nubes a través de que lo vimos en los primeros años también, en los 70, del perímetro de otras figuras. Y esta tensión entre día y noche, no podemos obviarlo, representa también un guiño y un juego de citas intertextuales con respecto a Magritte, que le interesaba esa idea también de representación de paradójica de opuestos, día y noche, de elementos contrarios. Decía Magritte, de donde también la idea de metamorfosis está muy reconocible, muy presente, decía Magritte, al hablar de la metamorfosis, que un texto, una carta que escribió un amigo en el año 1927, creo haber hecho un descubrimiento en la pintura, un descubrimiento sorprendente. Hasta ahora había utilizado objetos compuestos, o bien la situación de un objeto bastaba para hacerlo misterioso,
Pero después de las investigaciones que he realizado aquí, he hallado una posibilidad nueva para las cosas, la de convertirse gradualmente en otra cosa, cuando el objeto se funde en otro. Es decir, esta idea de experimentar el devenir de la imagen, de las figuras, en algo distinto, esa transfiguración, ya digo que comparten como inquietud tanto Magritte como Vicente Amestoy. El retrato y el autorretrato está siempre muy presente. En este caso se representa con la idea del pintor frontal, con sus elementos un poco de trabajo, con alas, un poco también como si fuera el ángel melancólico durero que quiere observar, quiere conocer el mundo, en este caso Amestoy quiere captarlo, pero se convierte en una empresa siempre insatisfecha, siempre limitada, siempre que exige una exigencia de pintar, pintar y pintar de nuevo. Bueno, con ese Sagrado Corazón, él coleccionaba Sagrados Corazones, le interesaban mucho las estampas de Sagrados Corazones, esta cultura kitsch popular, que luego en las cajas heréticas de los años 90 incorporará muy a menudo, pero aquí está también con estos elementos de camuflaje, con esta vestimenta herbárea y con esta idea también se me hace un poco alada, donde, bueno, está la ironía también, la referencia a la marihuana, como en su pincel, él a veces fumaba o consumía algunas otras sustancias o opiáceos para pintar, y también era una herramienta de trabajo, no solamente los pinceles, las pinturas, sino las sustancias que le permitía experimentar bajo otro estado de percepción y de cultura. Decía que, de nuevo, esta imagen frontal que se presenta alada, que viene a decir esa idea de que aquí estoy yo, detengo el tiempo, pero yo quiero volar a una representación que no se agota nunca. Aquí al revés es Virginia Montenegro, que también esa mirada frontal, con Vicente atrás, y con este elemento dual, humano, vegetal, espantapájaros humano, es decir, este juego de la metamorfosis siempre presente, por lo tanto, la ironía está en esa integración de una identidad que es polimorfa y que es compleja. El autorretrato y el retrato son básicos e importantísimos en el interés pictórico y artístico de Amestoy. En este caso se representa como cabezudo y su figura, su mirada sonriente aparece en esta abertura, en esta herida, mirándonos, de nuevo observándonos de frente, está muy presente siempre esa mirada frontal en Amestoy, pero esta especie de herida, de apertura, que recuerda un poco como también el propio Beuys, que algo que le interesaba mucho a Amestoy, mostraba las heridas, ¿no?, y los estigmas. Bueno, pues en esta boca herida, donde se ve su mirada y se adivina su sonrisa, tiene que ver con ese juego de nuevo de desdoblamiento de la identidad entre el ser y el parecer ser, entre el camuflaje que permite ocultar, pero a la vez permite una visibilidad distinta, y por lo tanto también en este salto de escalas, de paisajes, de precipicios, con la dimensión de la cabeza, recuerda también algunos elementos de Richard Dad. Lo que sí hay es todo un despliegue de representación de intereses de estas plantas, este juego, este universo botánico que a él tanto le interesaba, y donde aparece a veces con las proporciones cambiadas y con una escala cambiada. La metamorfosis, las dualidades y el retrato, ya he dicho, forman parte de los elementos comunes en todo su trabajo. Y ya el propio vídeo, en la metamorfosis, ya se planteaba que la facultad del ser humano de mutar a piedra, vegetal o animal está presente en sus sueños, en sus inquietudes. O el propio Elias Canetti, el escritor, que él se concebía a sí mismo como custodio de la metamorfosis, porque decía que a través de ella se apropia del mundo y participa de él. Bueno, pues estas palabras se las podemos destinar de nuevo a Vicente Amestoy. Él se apropia de ese mundo, participa de él y manifiesta ese caos con una tensión donde el orden y el desorden cambian de forma, cambian de relación, y donde hay transiciones en una doble dirección, de ida y de vuelta, del orden al caos, del caos al orden, jugando con esa perspectiva realista y naturalista, pero desbordándola con esta tensión surrealista, simbólica, que es muy, muy común en él.
Otro motivo muy común, las metas ya planteado, está presente en estas dos obras. De nuevo, las ramas de avellano producen estructuras frágiles que permiten composiciones, bien para colgar, siempre esta idea también colgante, gravitante, que está en figuras, en formas vegetales o en otros elementos, en Amestoy, como está tan en Magritte, esas grandes rocas o esos elementos vegetales, o en las manzanas de este autorretrato de 1970, de nuevo transfigurado el paisaje, eres nube en el olvido, decía Borges sobre la identidad humana, pues aquí también confundido entre el mar y el cielo, pero estas manzanas recuerdan las famosas manzanas de Magritte que recorren mucho de sus obras, de las obras de Magritte. Decía que esta composición, esta especie de cuadro dentro del cuadro, esta forma de enmarcar una figura en un paisaje y recortarlo, es otro elemento característico de su obra y de su trabajo. También en Euskadi Xus utilizará esta especie de estructura para escribir cartas cuya, digamos, dentro de esta estructura que permite, como si fuera una pantalla de cine, una pantalla visual donde se representan cosas, se escriben, se dibujan y donde otros elementos como la cruz del más o como la X introducen otro elemento de extrañeza. Y también la nube siempre presente coronando un paisaje y una figura, ya digo, de misterio y de metamorfosis. Si un fenómeno natural se identifica claramente con la idea de metamorfosis, es presente la nube, cuya forma cambia permanentemente. No hay dos nubes iguales, las nubes están en continua transformación. Pues bueno, esa idea de nube, de transformación, de metamorfosis, está aquí también expuesta y contenida. Y decía el caso de Magritte, esta botella que se metamorfosea en otra forma natural, en zanahoria, esta combinación, o esa presencia del ojo, el ojo, esta especie de iris con sol negro, el sol negro, recordar también, es el que representa la melancolía, las nubes atravesando ese sol negro, de nuevo el día y la noche enmarcado en esta figura de este personaje. Bueno, de nuevo, la ironía puede tomar otra forma, otro desvío paródico y político y satírico. En esta pintura, la península ibérica conforma la cara de esta especie de retrato, que puede parecer incluso una Amestoy, esta figura, y donde justamente podría estar Euskadi, aparece esta humareda, es decir, un índice, un conflicto muy tenso en aquellos años, pero de nuevo la representación, el marco, la pantalla dentro del paisaje con otros elementos visuales, donde el cine que tanto le interesaba a Amestoy, o las convenciones expresadas abiertamente a través de estas escalas cromáticas. Es decir, esto es una construcción que lo que parezca ser es muy real. Vuelvo a otro elemento que tiene que ver con el juego de máscaras, con el juego de hacer visible esa tensión entre lo que se ve y lo que se oculta. Decía Nietzsche, un gran filósofo alemán, que todo lo que es profundo ama la máscara. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Y esto lo escribió en Más allá del bien y del mal. Bueno, pues cabría establecer una analogía entre esta idea de Nietzsche y el trabajo visual pictórico de Amestoy. Presenta cosas que tienen una densidad y una profundidad, pero las presenta también con este juego de máscaras, de camuflajes, de manera que lo híbrido, lo metamórfico, aparece a veces enmascarado, a veces en un contexto de juegos de identidades, porque, igual que el alma, el rostro, la identidad, ama esconderse. Decía Remo Goglieri, otro filósofo, en este caso italiano, que un rasgo casi universal de la máscara es el de exhibir escondiendo, de crear presencia mediante una ficción y una apariencia, siendo además un instrumento de evocación. Bueno, pues en Amestoy, el antifaz, en este caso unas máscaras más convencionales, siempre expresan ese ideal de camuflaje, ese ideal de carnaval, ese ideal de capuchas que recordaba un poco todas las, en fin, el imaginario de ETA y todas sus ruedas de prensa que aparecían ahí con las capuchas. Es decir, siempre aparece ese juego de enmascaramiento que estaba en parte anunciado en las
representaciones y ceremonias de San Silvestre en el cantón suizo, pero que estará luego dando cuenta de lo monstruoso, de lo espectral, y que encontrará, ya digo, una formulación pictórica muy singular, muy sui generis. De modo que, al relativizar las mistificaciones racionalistas, desmontar los lindes lábiles que hablan o que habitan las figuras de la razón y de la psique, al devolver una representación más compleja de los fantasmas y deseos de la imaginación, no se pueden detener en formas estables ese hacer pulsional y ese hacer crítico. Tampoco el hacer pictórico movido por esa vis formandi y esa libido formandi. Por lo tanto, hay figuras acéfalas o enmascaradas, de vocación siniestra, y lo siniestro a veces, como ya lo recordó Freud, es aquella experiencia de lo familiar que deviene inquietante, que deviene perturbador o desconocido. De algún modo, esa pulsión por el retrato, el autorretrato, y esa pulsión por enmascararse tiene que ver con esa idea también de desvelar escondiendo o esconder desvelando. Otro artista muy interesado justamente en Vicente, en él, será Andy Warhol, que en los años 80 se planteó también una serie de fotografías, unos autorretratos con camuflaje, el año 86, donde también esta tensión, este juego de seducción y ocultamiento está muy presente, a través de esa ironía, de la apreciación del camuflaje, con estas formas que recuerdan a las vestimentas y uniformes de camuflaje de ejércitos y policías, pero que aquí está representado sobre el rostro, sobre aquello que produce más enigma y más interés. Bueno, pues de algún modo este ser abstracto, pero no realmente abstracto que propugnaba Warhol, está también presente en los autorretratos de Amestoy. Es intentar que esa identidad conlleva un misterio que en parte se oculta con estos juegos. Hay una serie de pinturas realmente perturbadoras, inquietantes, como esta sin título, donde Amestoy representa con esta tonalidad carnosa y trágica esta figura, que también está este elemento que recuerda las primeras obras de los 70 de Carmen Clorofila, con esta cicatriz de nuevo marcando la herida, con esta máscara y este camuflaje, pero a la vez con dos cabezas cortadas, Mishima y María Antonieta, reunidas, según sus propias palabras, por un vínculo poético. Es decir, lo más extraño y perturbador puede ser reunido por un vínculo poético. Es decir, por aquello que no necesita de reglas racionales, sino de reglas imaginarias, reglas enigmáticas, reglas sin porqué. Y estos fragmentos de carne, este avión, de nuevo esta especie de punto negro o miniatura de un sol negro melancólico. Es decir, que Amestoy en esta representación, y aquí el verde no está en las plantas, sino está en esta especie de mano venosa y nerviosa de brazo, digamos que lo que produce es una perturbación en ese juego de representaciones, donde todo puede acontecer, todo puede representarse, la guillotina revelará el destino trágico de estos dos personajes, de María Antonieta, pero el caso de Mishima también se suicidó, se dio muerte él mismo en un acto que juega con la sublimación del sacrificio, de la muerte, que también no deja de tener una sombra melancólica. Hay que recordar que Mishima, un autor que le interesaba mucho a Amestoy, decía en una de sus obras, Los sables, que añoraba los paisajes remotos, las cataratas, que adoraba el mar, el sur, pero también tenía nostalgia y ensoñación por la sublimación de una muerte juvenil, sacrificial. Es decir, todos los mitos de las muertes jóvenes están teñidas de esa aureola de sacrificio y de sublimación de lo trágico y de la muerte juvenil, pero también sublimaba las virtudes de los guerreros, de los cuerpos vigorosos y atléticos, mistificando las artes marciales y los cuerpos que de algún modo representan las artes marciales. De algún modo estas fascinaciones tan paradójicas de Mishima interesaron también mucho a Amestoy, que le produce esta alegoría trágica y donde de algún modo lo cita y lo rememora y en fin, lo sublima también.
volvemos a la idea del doble, donde aparece de nuevo aquí, en esta abertura, esta boca, la mirada de Amestoy, siempre mirándonos, siempre Arias Navarro, presidente del gobierno español, en el momento de la transición, a partir del año 76, Lemóniz, el Pinus insignis como representación de una especie invasora del hábitat ecológico vasco, Lemóniz, es decir, todos los elementos críticos de un contexto que donde se inicia la transición, las pospoliñas también con su elemento irónico, y el doble. Es decir, esta idea que Amestoy plantea siempre con esa tensión crítica, trágica y política en este caso. La sátira política encontrará una vertiente, dicho antes, en los años 79. En el año 79, con los Euskadi Xus, tenemos una portada, tenemos la figura que representaba al colectivo de escritores, artistas, creadores, que es este encapuchado, desarmado, sonriente, este dibujo, y de nuevo la sonrisa como, digamos, elemento de sátira, de distancia entre el pasado violento, militarista de esas organizaciones clandestinas, de ETA, y a la vez esta especie de tribu indomable que representa las aspiraciones nacionales del pueblo vasco. De algún modo hay una ironía, una distancia crítica y satírica, como está en esta hoja de Euskadi Xus, que recomienda estos porros. Luego hará otra serie de porros que aparecen también encapuchados. Es decir, aquí hay un dibujo de Guillor, esta portada. Bien, lo que quería decir es que la sátira política y la parodia son otros vectores donde la ironía se representará con fuerza y con cierta interés. Me interesa mucho un paisaje de los años 90, una distopía del año 92, donde están también reflejados los dobles, los enmascaramientos, las máscaras, pero también las tensiones entre la naturaleza salvaje, caótica, fuente de creación y destrucción. En este tronco están las 4 estaciones, es decir, el ciclo metamórfico de la vida vegetal, como de toda vida, es decir, el ciclo del paso de las estaciones, del nacimiento, florecimiento, decrepitud y muerte, ¿no? O sea, pero en esta especie de mini valle de saltos de escalas, dentro de este tronco ya decrépito, aparece de nuevo la vida, la emergencia de la vida, aparece también el otoño, aparece la primavera. Digo que en esta composición tan heteróclita de elementos, de nuevo un ojo en esta forma mineral, de nuevo una mano emerge de modo siniestro con un elemento que puede representar una suerte de fusil, vegetal, pero también pueden representar con esta especie de aguja otras representaciones, otros significados. De nuevo la precisión de estos helechos, estas hierbas, esta figura arbócea que parece devenir una figura semihumana, y la tensión también con este fondo de la presencia de la civilización, de la ciudad moderna, con sus edificios de hormigón, racionalistas, geométricos, en contraste con esta especie de distopía que parece prefigurar la caída de ese mundo natural, la emergencia de un mundo civilizatorio que va a traer también sus crisis, sus sombras en forma de crisis medioambiental, en forma de desarrollo, caótico y crecimiento industrial. Pero digo que en esta representación están contenidos muchos de los elementos que a él le interesaban. Los dobles, las máscaras, la metamorfosis, lo humano vegetal, la naturaleza y el creciente urbanismo, en fin, desarrollo, etcétera, etcétera. Tenemos también otros 2 bodegones postreros, también del año 93-94. En este caso es un bodegón marino, así lo llamaba él, donde encontramos también la figura de los dobles, ya he dicho antes, las nubes, las máscaras, lo humano vegetal, la luna y estos peces que recorren aquí en esta roca, algo impensable, esta especie de cono, los nidos, las figuras estas que representan fragmentos del humano, senos, pueden parecer una figura de una vagina, otras figuras filiformes que pueden recordar elementos también alucinógenos, en fin, todos los elementos, el pie, el fragmento que aparece aquí en esa estructura, pero también una mano fragmentada que toca decir, las palos de avellano, la ciudad al fondo, esta especie de Cristo con una forma de
de guisante, que también a las cajas habrá otro Cristo crucificado herético con esta forma de guisantes. Es decir, que encontramos aquí de nuevo en este bodegón estos paisajes, estos elementos que de un modo surrealista integran una atmósfera extraña, inquietante y surreal. También en este bodegón nocturno, aunque es un subtítulo, del año 94, y donde aparecen también otras figuras extrañas. Están claramente un famoso killer, asesino ruso, está Boyce al fondo, está Asesina Emperatriz, Chikatilo, esta figura que se hizo famoso en esos años por los truculentos asesinatos que cometió, pero aparece en primer plano una rama de avellano que se cruza con esta serpiente, que le aparece de nuevo una figura humana, de nuevo la hibridación entre lo animal y lo humano, y de nuevo los ojos del artista que escrutan, que nos escrutan, que ha definido el paisaje, pero está mirando, piensa, mira esto, duda, de nuevo elementos industriales, urbanos, pero está también las manos, de modo fragmentario, que parecen dirigir la escena. Esta escena imposible que, de algún modo, con estos cisnes, uno muerto y otro no, y sabido es que esos cisnes, la muerte del cisne se anuncia con un canto bellísimo, y es algo que tomará de una obra de Auguste Villiers titulado Le Trouveur de Cygnes, del año 1887, que es un cruel relato donde el asesino de cisnes busca el éxtasis al escuchar el último canto del cisne antes de morir. La depravación moral que representa ha sido interpretada por algunos críticos como una alegoría que esconde una feroz crítica a la burguesía francesa. De algún modo, todos estos elementos Amestoy los incorpora de modo extraño, unidos por un vínculo poético de nuevo. No hay una lógica racional que explique esta conjunción de elementos dispares, y está claramente el juego de la serpiente, que tiene otras luego significaciones de todo tipo, de sagacidad, de depredadora, de elementos también simbólicos, oníricos, con la muerte y con la figura femenina. Pero lo que me interesaba es como este elemento del cisne, cuyo canto final, y podríamos recordar a Rilke en Elegías al Vino, cuando habla de que lo bello es la entrada a lo terrible, ese canto bellísimo lo que anuncia es la muerte, ¿no? La muerte final. Bueno, aquí también hay como elementos que de este bodegón podríamos establecer múltiples asociaciones de sentido y semióticas, pero lo interesante es que está la figura de la tentación con la serpiente, la figura también que simboliza la fertilidad femenina en algunos en mitos y leyendas. Está también considerado como un elemento fálico. Es decir, hay tantos elementos en juego que difícilmente podemos establecer una única lectura y una lectura principal. Lo importante es la invitación, y él nos está apelando a través de esta mirada asombrada, la invitación a decir, establece un vínculo poético con todo esto, haz jugar tu imaginación, tu experiencia del mundo, tu sueño, tu perturbación, y establece un vínculo a tu modo, de modo libre. Ya en los últimos años, entre el año 1994 y 2001, en estancias seguidas en Remelluri, pintó un santoral con 7 santos, 7 figuras, algunos son San Esteban, San Vicente, pero bueno, San Ginés hizo más, donde, que se puede ver en la ermita de Remelluri, de las bodegas Remelluri, digamos, esta imagen del paraíso, que incluso cuando se presentó el año 2001 una exposición Sagrado Profano que tuve la fortuna de comisariar, seguía en la antesala de la inauguración, seguía pintando y seguía ahí retocando y seguía incorporando cosas. Bueno, este momento donde parece explicitado de un modo irónico en esta pantalla donde la manzana va a ser la mediación para el castigo posterior, es decir, el comer la manzana prohibida, del árbol prohibido, de algún modo este momento, esta detención donde lo humano, lo vegetal, lo animal convivían en una cierta armonía, es rota por esa transgresión, por esa tensión libre, ¿no? De algún modo, el Pantocrátor, de nuevo el ojo, pero en este caso el ojo divino, controlando la escena, divisando y dispuesto luego a mandar al arcángel para la expulsión, es decir, dispuesto a castigar
ese acto de libertad y de transgresión. Decía que lo interesante de este santoral es su vertiente herética, donde los santos viven de reminiscencias, de anclajes, de paisajes, de figuras reales o de su contexto, y por lo tanto de nuevo está la transgresión entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo herético, lo profano. Y de nuevo aquí fue lapidado San Esteban, como recordáis, pero de nuevo esta escena, la piedra aquí, la palma, en fin, los dibujos, los paisajes de Remelluri, como en el caso de San Vicente, y es que está aquí justamente la etiqueta de Remelluri. Digo que figuras reales fueron los modelos con los que pintó, digamos, este santoral, este juego divino, y esta tensión herética, transgresora, se expandió luego, y en esos años también, con un conjunto de cajas, de collages de objetos encontrados, como esta especie de alpargata sacra, donde despliega ese humor, esa sátira herética, crítica con las cosmovisiones religiosas y todo las católicas, y donde los elementos comunes prosaicos adquieren una trascendencia sagrada. Me parece interesante esta tensión porque son verdaderos objetos de blasfemia, son elementos heréticos que cuestionan ese conjunto de imaginarios sociales instituidos por la religión como valores normativos, como valores sociales, y Vicente Amestoy irá, digamos, desmontando. Como en dos versiones que hizo un San Sebastián, una caja en el año 78, con este dibujo, este cuadro dentro de la caja, estas ramas de avellano que se convierten en flechas, y esta otra versión del año 99. San Sebastián, evidentemente, que vino luego en símbolo de representación del martirio y también de la exégesis cristiana, pero se convierte luego en los años 70, 80, a través de películas y otros artistas, en una especie de emblema de un erotismo sacrificante, un erotismo homosexual, y está muy presente en esa cultura, en ese mundo. De nuevo el doble, de nuevo lo vegetal, animal representado, de nuevo la máscara, de nuevo lo humano vegetal. Es decir, San Sebastián expresado de una forma, digamos, incontaminada, también como mito originario, como mito ecológico, y el paisaje dentro del paisaje, es decir, siempre este juego de dobles, de desdoblamientos, también de ventanas un poco clásicas y barrocas, que está presente en su trabajo. Pintando en los años 90 finales en Remelluri, y con esto lo que quería plantear por último es que la acción creadora de Amestoy integra múltiples juegos semióticos, intertextuales, donde el flujo caótico y metamórfico de la vida, del mundo y de la psique y lo imaginario encuentra nuevas configuraciones, nuevas puestas en forma en su trabajo, en su pintura. De algún modo son líneas de fuga, son finales de partida fulgurantes en las fronteras, en un contexto moderno donde la razón creía todavía en valores teleológicos, de progreso, de hacer racional, de mitos científicos, y la entrada a la posmodernidad, donde esa relatividad de esos valores, la crisis de esos valores, pero también la crisis del hacer racional, como el hacer que gobierna las leyes del mundo y lo visible, queda puesta en cuestión. Me interesa que Amestoy, si algo acentúa su trabajo, es hablar de la otredad, del otro y de sí mismo, de la identidad que quiere ser otra, de la identidad que quiere desdoblarse en una nueva enseñación, una nueva figura y una nueva conjunto de valores. Por lo tanto, esa atracción por lo anómalo, lo insólito, lo extraño, por todo aquello que subvierte el orden aparente del mundo y de las cosas, está siempre puesto en juego en este artista tan singular, tan diferente, tan extraño, y donde podemos siempre sorprendernos y introducir nuevos afectos, nuevas cosmovisiones, nuevas experiencias de eso real y de eso pensable. Bueno, pues se acabó.